Muy bien, está con nosotros Mauricio Alviar, secretario de Educación Departamental. Secretario, bienvenido a Consejo de Redacción. Qué gusto verlo. Muchas gracias, muy contento de estar acá de nuevo con Ya ustedes. lo extrañábamos. Esta es la primera vez del año, ¿cierto? Sí, no. No, ya, ya la ya, señora. ya nos había había estado, acompañado. Sí, Esta es la me acuerdo casa que ya. Pero en la primera hablamos de compromisos. Correcto. Aquí vamos a hablar De entonces resultados. de cumplimientos y de resultados. Espero que no sea la última. No, no, señor. bienvenido siempre. Vienen muchas, secretario. Balance a nivel de infraestructura, de mejoramiento y cuáles son las expectativas que se tienen para este año. Bueno, comienzo por lo último, que es una noticia muy buena para el sector educativo de Antioquia. Vamos a llegar este año a 2.000 sedes educativas, sobre todo en la ruralidad, con mejoramientos. Justamente esta semana lanzamos una convocatoria, el señor gobernador está pues completamente involucrado en este tema, para 2.000 sedes educativas rurales a través de los fondos de servicios educativos que maneja cada institución con su rector o rectora, un monto de 20 salarios mínimos, eso para este año son 28 millones de pesos, con el objetivo de hacer unas mejoras básicas en las sedes educativas. ¿Por qué esto? Porque si no hacemos mantenimientos básicos, las sedes se van a deteriorar. Entonces, con estos recursos los rectores deben hacer mejoras como pintura, arreglar humedades, corregir goteras, cambiar algunas superficies que estén deterioradas. Las baterías sanitarias son importantísimas, entonces esta apuesta le apunta a la dignidad del ambiente escolar. Secretario, antes de irnos con Cata, los televidentes en este momento están viendo el antes y el después a través de las imágenes que les vamos compartiendo. Así me imagino que quedaron entonces las aulas ya... ¿Qué diferencia? Sí, total. Ahí sí dan ganas de estudiar y de recibir pues como todo el conocimiento. Secretario, el año pasado habíamos hablado de un porcentaje cercano al 90% de las instituciones educativas del departamento que de una u otra manera necesitaban alguna intervención. En este momento, ¿en qué está ese porcentaje? Pues yo diría que hemos logrado con los avances del año 2024 la misma convocatoria de final de año que llevó a este tipo de intervenciones a 220 sedes. Hoy podemos hablar de un 60% todavía en condiciones de deterioro. Pero ya avanzamos. La idea es más que o menos. este año, si logramos la meta, porque los recursos ya están garantizados, 56.000 millones, y llegamos a las 2.000 sedes rurales, estaríamos llegando al 50% de todas las sedes educativas, que son 4.300 aproximadamente, con un tipo de mejora significativa en su infraestructura física. Secretario, antes de pasar con Cata, ¿cómo se cuidan y se garantizan que esos recursos sí estén destinados a su objetivo? Bueno, esa es una pregunta importantísima, Claudia. Aquí hay un reto fenomenal. Nosotros confiamos plenamente en la capacidad, en la responsabilidad, la idoneidad de los rectores, porque hay una ventaja adicional que quiero mencionar. Estos recursos van a ser administrados directamente por las instituciones educativas, es decir, los rectores. Pero no se nos olvide que aquí, en esas instituciones, hay un consejo directivo del cual hacen parte padres de familia y representantes de la comunidad. Entonces, ahí hay una veeduría muy importante, y empezando por los propios niños y los propios maestros que viven en esas sedes educativas la mayor parte del tiempo. Entonces hay un compromiso social y es un llamado también que yo hago desde acá. Lo mejor que podemos hacer como ciudadanos, como niños, como jóvenes, como maestros, es cuidar esa infraestructura. Bueno, secretario, lo invito para que comparta con su mejor amigo, con el tablero. Yo sé que por muchos años lo ha utilizado. Sin tiza, sin tiza. Y por ahí derecho con Cata. Mientras Cata ahí va organizando todo, quisiera preguntarle, secretario, ¿qué es el Fondo de Servicios Educativos? Antes de que Cata inicie con su tema. Las instituciones educativas, con sus directivos, el rector,
disponen de unos recursos. La norma les permite y el Sistema General de Participaciones les gira unos recursos que son muy limitados, pero importantes, dependiendo del tamaño de la institución. Esos recursos pueden estar alrededor de 50, 60, 70 millones de pesos al año para atender lo que tiene que ver con papelería, implementos de aseo, algunos materiales básicos como chapas, es decir, cosas muy básicas para que sean administradas por los rectores. Entonces la norma también permite tener recursos en esos fondos para infraestructura física y mejoras o también obras más grandes. Hasta 20 salarios mínimos el rector puede contratar directamente. Por encima de 20 salarios mínimos hay que entrar en un proceso de contratación de ley 80, que es un poco más complejo, pero también es posible. Secretario, esos son entonces, o estaríamos hablando del FSE, que es el Fondo de Servicio Educativo, para que entendamos el tema que viene a continuación. Correcto. Rápidamente, lo que les vamos a contar, muy importante, es la convocatoria que está abierta para que las instituciones educativas puedan acceder a mejoramientos de infraestructura educativa, pero fundamental que sepan cómo hacerlo. Aquí están algunos pasos básicos para que las instituciones educativas sepan cómo postularse. En este primer punto dice que los rectores van a recibir un link y una contraseña por parte de la Secretaría de Educación de Antioquia para adjuntar la documentación requerida. Ese link, ¿a dónde llega? ¿Cómo deben hacer las instituciones educativas para que les llegue el link con la contraseña y poder acceder a esta documentación? Bueno, en la Secretaría de Educación tenemos la Dirección de Infraestructura Física y Tecnológica. Desde allí se coordinará toda esta convocatoria, acompañados también por la Gerencia de Proyectos Especiales de la Gobernación, y en este sentido, cuando tengamos ya la información que los rectores van a consignar en este link, se abre un proceso de evaluación de esas propuestas que nos van a presentar. Es importante recordarle a la comunidad educativa y en particular a los rectores que se trata de mejoramientos menores, es decir, ya lo mencionaba, arreglar puertas, ventanas, una pintura, humedades, goteras, cambiar alguna placa que esté deteriorada. Entonces los proyectos que se presenten deben atender este tipo de ítems que se ha definido en la convocatoria. Muy bien, secretario, pues hablemos entonces de esa documentación que deben adjuntar. Ruth, de la institución que administra los fondos del servicio educativo, que era precisamente el concepto que les estábamos contando pues previamente, el FSE, Fondo de Servicio Educativo, Correcto. así es que se dice, ¿cierto? Muy bien, también deben adjuntar los rectores, muy atentos, porque deben incluir el certificado de cuenta bancaria asociada al FSE, vigente y activa con una antigüedad máxima de un mes. Deben adjuntar la copia de la cédula del ordenador del gasto, es decir, del rector, la resolución de nombramiento del rector y documentos que acrediten también la legalidad del predio, certificado de libertad y tradición y documento de sana posesión. Estos son los documentos que se deben adjuntar para poder participar. Correcto, documentos básicos, este es un asunto muy simple, todos están muy a la mano de los rectores, queremos que esto sea ágil, simple y sobre todo que genere mucho impacto en la comunidad educativa de nuestras instituciones. Finalmente, rector, secretario, los rectores, muy importante que tengan también en cuenta, hay otros factores que se deben incluir para poder acceder a esta convocatoria. Aquí los estamos numerando: manifestación del interés, ¿qué es? Sí, es simplemente convencerse ellos mismos y a la Secretaría de que están realmente interesados en contribuir a la mejora del ambiente escolar. Muy bien, la propuesta de inversión con registro fotográfico, aquí me imagino que están los fondos por los cuales más o menos necesitan para hacer esas adecuaciones de infraestructura. Exacto, es muy importante lo del registro fotográfico porque a la Secretaría le queda
complicado visitar 2.000 sedes educativas. Entonces, si tenemos ese registro fotográfico de cómo está la sede en este momento, eso nos ayuda también a evaluar la necesidad de estos recursos para la institución educativa. Y finalmente, para que pasemos a la pregunta de Clau. Clau, ¿tenías una pregunta en este Sobre aspecto? eso, secretario, el registro Sí. fotográfico es antes, pero también después para verificar entonces las mejoras que se hicieron. El Sí, seguimiento. es importantísimo ese antes y después. Ya tenemos algunas experiencias muy bonitas de sedes que fueron intervenidas entre octubre y a la fecha de hoy, y la verdad el cambio es sorprendente y la dignidad del espacio educativo recupera pues un terreno muy importante. Secretario, ampliemos este punto, un presupuesto detallado por actividades, acompañado del certificado de transporte. ¿Qué pueden decir aquí los rectores? Bueno, este sí que es importante porque para la evaluación y para la asignación de los recursos sí necesitamos un presupuesto básico. Obviamente ese presupuesto lo revisamos en la Secretaría y también acompañamos a los rectores en la elaboración de ese presupuesto, porque somos conscientes que muchos rectores pues no tienen la competencia, el conocimiento de hacer un buen presupuesto, y en eso los acompañamos. ¿Hay algún monto mínimo, un máximo dentro de este valor que se pueda presentar? El monto máximo es 20 salarios mínimos. En salario mínimo de este año son 28 millones de pesos. 20 salarios mínimos legales vigentes. Correcto. Pregunta, Sebas. Me siento en clase. Sin profesora. Secretario, preguntarle sobre la importancia de la Fundación Berta Martínez y también Fraternidad Medellín. Han sido clave, ¿no? Sí, realmente qué bueno que me lo preguntas, porque hay que hacer un reconocimiento a estas dos fundaciones que han apoyado muchísimo a la gobernación de Antioquia durante varios años, en particular en temas de infraestructura, pero no solo en infraestructura, también en formación de rectores, en liderazgo. Pero realmente las obras que hace la Fundación Berta Martínez y Fraternidad Medellín son extraordinarias en calidad, en gusto, en estética, y eso lo agradecemos infinitamente. Secretario, ya hablamos de las fechas de esta convocatoria, desde cuándo hasta cuándo, para que tengan muy claro también, y cuándo se enteran las instituciones educativas que accedan a la convocatoria, pues cuáles son las ganadoras, cuál es ese proceso, hablemos un poco del cronograma. Sí, el link debe estar llegándoles hoy y mañana, entre hoy y mañana, a las instituciones educativas, a los rectores. Hoy estamos a 13 de febrero, Sí. El cierre de la convocatoria es el 28 de febrero, así es que a poner el acelerador, pero con calidad. Luego de esto entramos en un proceso de evaluación de todas las propuestas y el proceso de selección. Yo creo que para el 31 de marzo ya tendremos una primera lista de sedes beneficiadas. ¿Cuántas van a ser las beneficiadas? Este año la meta es 2.000 sedes educativas con un presupuesto de 57.000 millones de pesos. Muy bien, secretario, pues muy buenas noticias con respecto a la educación también del departamento. La invitación para que todos los rectores se animen, esto es muy importante, se trata de adecuaciones menores, pero va uno a ver, y en los cambios más pequeños es donde hay grandes transformaciones. Sí, y lo importante es que si no hacemos mantenimientos menores, pues las sedes se van a deteriorar. Si no corregimos esa humedad, las goteras, la pintura, tenemos sedes a las que hace más de 20 años no se les da una mano de pintura. Y rescatamos una Entonces, palabra muy linda que usted dijo ahorita, dignidad. Para La estos dignidad, niños, para las los baterías profesores. sanitarias son importantísimas en todas partes, pero en las sedes educativas sí que lo son. Así es, secretario Mauricio Alvear, pues muchas gracias por venir a Consejo de Redacción, por estas buenas noticias. Asistencia, pasó, check. ¿Pasaron el curso? Raspados, pero pasamos. Sebas, Sobre sigamos. todo yo raspados y... Secretario, muchas gracias por estar con nosotros. Ministerio TIC,